Entonces, cuando nuestro pulmón vamos a hacer la inspiración, ya se puede dar la inspiración, pero en un paciente adulto mayor, cuando este va a intentar eliminar el aire, ya no va a poder. ¿Por qué? Porque no tiene fuerza suficiente para volver a hacer una retracción. Ajá. Entonces, la capacidad de inspirar y expirar va a ser muy distinta a la nuestra. Entonces, por eso es que muchas veces en adultos mayores vamos a ver que sus respiraciones pueden ser superficiales y van a ser incluso a veces más continuas que las nuestras. ¿La siguiente? Ok. Otro problema que vamos a ver en la parte anatómica es la dilatación alveolar y cambios estructurales. Lo que pasa en esta parte es que nuestro pulmón, al perder, como les decía, esta elasticidad, en los alvéolos mayormente, nosotros recordemos, los alvéolos van a ser como unos globitos que vamos a tener allá adentro que conforme entra el aire y luego lo botamos, van a cerrar, pero no cierran en su totalidad, ¿cierto? Eso debido a distintos factores que nosotros ya conocemos. Sin embargo, debido al daño que se va a dar en estas paredes alveolares, va a generar muchas veces que los alvéolos más pequeños o los espacios más pequeños se colapsan. Entonces perdemos una gran área importante de lo que es la parte funcional de cambiar el oxígeno. Mayormente lo que va a ocurrir a los 30 años, nosotros tenemos entre 70 a 100 metros cuadrados funcionales de alvéolos que vamos a poder utilizar para el cambio de oxígeno. Sin embargo, cuando llegamos aproximadamente a los 70 años, esto se reduce casi a 50 metros cuadrados, casi bajamos al 50%. En otros estudios, 60 metros cuadrados, pero la diferencia es notoria. Ahora, también vamos a ver que las partes de los conductos alveolares van a dilatarse. Como hay menos resistencia, al entrar el aire se van a quedar como abiertos. Entonces, si nosotros inspiramos, metemos aire, este aire se va a quedar ahí y ya esta parte deja de ser en cierto modo funcional porque vamos a necesitar más capacidad de aire, o sea, inhalar más para que entre mayor cantidad de oxígeno a nuestro cuerpo. Sin embargo, estas partes ya se están perdiendo porque pues están con aire que está en cierto modo contaminado, por así decirlo. Ahora, hay un término que ya no está tan utilizado, pero que creo que es importante saber, es el enfisema senil. ¿En qué consiste esto? Como les decía, las paredes alveolares se van a adelgazar, la elastina y el colágeno, que debido a la genética se va a ir dañando o va a ir produciéndose en menor cantidad, nuestros alvéolos van a quedarse con aire, o sea, nuestro pulmón va a estar hiperinsuflado. Entonces, hay una patología que es conocida, el enfisema, que consiste en eso, en que se van a perder los tabiques alveolares y pues lo que eran varias bolsitas juntitas, ahora van a ser una sola y que no va a funcionar bien. En un anciano o un adulto mayor va a ocurrir lo mismo, pero no va a haber una pérdida total de lo que es el tabique alveolar, o sea, la separación. Se adelgaza sí, pero no se pierde totalmente. Entonces, en una radiología, si nosotros observamos, no vamos a notar necesariamente si es un enfisema senil, o sea, es fisiológico de la edad o es realmente patológico de la persona, está sufriendo una enfermedad. Entonces, hay pocos estudios sobre esto y por eso es que enfisema senil ya no estamos utilizando esta palabra. Y además de eso, la forma en cómo diagnosticar esto sería de manera histológica, o sea, ver una histología y saber si hay un daño en los tabiques o no. Entonces, quiero que observen la imagen. En la imagen A, C y E, las tres de arriba son imágenes de una persona joven de aproximadamente entre 20 a 30 años y la de B, D y F son imágenes histológicas de inmunohistoquímica a 40 ejes más o menos de un paciente ya adulto mayor de 70 años. Entonces vamos a notar que en el A, donde se ven los ductos alveolares, a diferencia del B, está más cerrado, en el B está dilatado, hay aberturas. En el C y D la diferencia está en la elastina. Sé que no se nota mucho, pero en el C hay una buena organización de la elastina, de las fibras elásticas, y en el D se han adelgazado, es reducido. Y donde van a notar más es en el E y el F. En el E vamos a notar que en la parte del intersticio está genial, pero en el F empieza a haber una acumulación de colágeno.
Entonces puede generar una rigidez de los alvéolos para poder hacer las respiraciones normales. Ok, ahora vamos a ver alteraciones en lo que es la caja torácica. Ya vimos lo que ocurre dentro de nuestros pulmones, pero no es lo único que va a cambiar en nuestro cuerpo. Otra parte que cambia es nuestro tórax. Vamos a ver rigidez de la caja torácica porque nosotros tenemos cartílago que une lo que es el esternón con las costillas, pero estas van a empezar a calcificarse con el tiempo, lo que genera rigidez, no va a haber una buena movilidad. Por otro lado, tenemos una curvatura vertebral. Yo creo que la mayoría que ha visto a un adulto mayor ya no tiene esta postura, sino hace esto. Tiene como a sacar joroba, que decimos nosotros. Ya, cuando esta persona genera eso, está haciendo que haya una cifosis y el diámetro anteroposterior va a reducirse. Si nosotros notamos ahorita, de la columna hacia el esternón, nuestras costillas no van rectas cuando estamos en reposo. ¿Sí? Se inclinan hacia abajo, lo que genera un diámetro mayor para que el pulmón pueda ampliarse. Pero cuando la persona empieza a curvarse, entonces lo que va a generar es que en reposo las costillas van a ir rectas. Y entonces lo que teníamos de diámetro va a reducirse. Ya, quiero que intenten imaginarse un poquito. Entonces, por eso es bueno también en nosotros la posición, porque también podemos avanzar eso. Otra modificación que vamos a tener es el desplazamiento del diafragma hacia arriba. Ok, conforme avanza la edad también va a haber una disminución de la fuerza de los músculos, entonces el diafragma no va a tener la capacidad de hacer contracción. Ustedes se acuerdan que cuando nuestro diafragma se contrae, los pulmones tienen la capacidad de abrirse. Cuando nosotros inspiramos, contracción del diafragma, ¿cierto? Ya. Entonces, si es que mi músculo ya no se contrae bien, entonces la cavidad que va a haber para que el pulmón se abra o haya una inspiración entre aire va a ser reducida, va a ser menor. Entonces, ahí están las consecuencias funcionales que ya les estaba explicando, ¿no? El cambio gaseoso que va a ir reduciéndose. Ahora, quiero también que entiendan que la columna vertebral tiene una alineación y lamentablemente conforme avanza el tiempo, o sea, la edad, los discos vertebrales también tienden a juntarse, lo que también va a generar lo que es que nuestra caja torácica se reduzca. Este cambio de reducción de nuestro tórax, estos cambios son conocidos más mayormente como lo que es un tórax en cilindro o barril, porque el paciente, digamos que el tórax se va a quedar en una sola posición y ya no va a poder movilizarse, hacer las retracciones normales que conocemos. Ahora, los cambios musculoesqueléticos. Como ya les mencionaba aquí, sobre todo lo que es nuestro diafragma, lo que pasa es que a partir de los 30 años más o menos, e incluso algunos consideran 30, otros dicen 50, pero la mayoría 30, es que nuestros músculos empiezan a perder fuerza y tonicidad. ¿Ya? Entonces, ustedes saben que la importancia de nuestros músculos intercostales, el diafragma, son importantes para la respiración, pero estos ya van a perder su fuerza. Entonces, por eso es que no puede una persona adulto mayor ya pierde un poco más la posibilidad de respirar bien como nosotros lo hacemos. Otro punto importante, eso que les comentaba sobre la pérdida de tonicidad músculo es la sarcopenia. Ya se conoce como sarcopenia. Y otro factor importante es la osteoporosis, que pues va a generar fragilidad ósea y mayormente se ha visto que entre los primeros años puede haber muchas caídas de pacientes y entre estas caídas suelen ser las fracturas más comunes, suelen ser de la cadera, pero también del tórax, incluso pueden ser de las costillas. ¿Ya? Ahora, esto, según las teorías, se puede decir que no solamente tiene que ver con la inflamación crónica, sino también con que el paciente tenga otras patologías adicionales y la pérdida hormonal. Hay cambios hormonales que también pueden generar el avance de la osteoporosis y producir caídas y perder lo que es la movilidad. Y sobre todo en las mujeres, recuerden, cuando les da menopausia, perdemos estrógenos y hacemos que por distintas vías pues se activen los osteoclastas y perdamos mucho huesito, por así decirlo, ¿no? Entonces, una recomendación importante para nuestras respiraciones son los ejercicios.
Se recomienda, por ejemplo, bueno, nosotros tenemos distintos ejercicios que hacer, pero en los adultos mayores que estén sanos, se recomienda mayormente el ejercicio de 3 veces a la semana con 8 a 12 repeticiones, pero para hacer lo que es resistencia, para poder ganar masa muscular y mantener su masa muscular. Además de eso, también la nutrición adecuada, la proteína puede ir de 1 a 1.2 kilogramos en personas mayores, pero que sean sanas. Cuando un paciente ya es frágil, la cantidad de proteínas que se necesita es un poco mayor y mayormente se recomienda de 1.2 a 1.5 gramos por kilogramo por día. Y también adaptaciones del entorno y la rehabilitación. Un paciente adulto mayor necesita distintos cuidados que un joven que puede hacer todas sus actividades funcionales de manera diaria, ¿no? Entonces, también se plantea la suplementación de vitaminas. Como recuerdan, una teoría que hay que cuando hay radicales libres, la mejor manera de contrarrestar este exceso de radicales libres, el ROS, es mediante los antioxidantes. Entonces se recomienda en los adultos mayores darles lo que son las vitaminas, minerales, sobre todo vitamina D. Bueno, en cuanto a los cambios funcionales, primero vamos a entender que la respiración abarca diversos componentes como es la musculatura respiratoria, los volúmenes y flujos pulmonares, la mecánica pulmonar y de la pared torácica, también la regulación, el control de la respiración y el intercambio y transporte de los gases. Entonces, a medida que envejecemos va a haber cambios en todo ese proceso que van a hacer que la eficiencia en la respiración disminuya. Algunos de estos cambios se van a aplicar en la musculatura respiratoria. La eficiencia va a disminuir debido a una, por ejemplo, ineficiencia energética. En reposo, el 90% de la energía que se utiliza va para el metabolismo del músculo y el 10% restante es el que va para lo que es transporte de gases. Entonces, en caso de una mayor demanda, que es lo que va a haber en el proceso de envejecimiento, se va a consumir más oxígeno, pero no va a mejorar la oxigenación global, sino que este combustible adicional va para lo que es el mantenimiento del músculo. También va a haber una disminución de la masa muscular. Cuando envejecemos podemos perder hasta el 40% de masa muscular, específicamente de fibras tipo 2, que son las responsables de una contracción más rápida y potente, lo cual nos va a llevar a una disminución de fuerza y coordinación. Esto también acompañado de una deficiencia, de un defecto en las uniones neuromusculares, que también va a contribuir a una pérdida de fuerza, coordinación y va a aumentar la propensión a la fatiga y a la fragilidad. También vamos a ver un aumento del metabolismo glucolítico. Va a haber un cambio metabólico a procesos anaeróbicos que son menos eficientes. Normalmente aquí el metabolismo es más que nada aeróbico. Esto es en el caso de personas jóvenes. A medida que uno va envejeciendo, se produce este cambio a procesos anaeróbicos que son menos eficientes, lo que nos va a llevar a una mayor fatiga. También va a haber disminución del riesgo sanguíneo muscular, va a haber una menor perfusión a los músculos respiratorios y disminución en las presiones inspiratoria y expiratoria máximas. Otros factores adicionales que pueden afectar la fuerza muscular respiratoria son el estado nutricional que la persona mantuvo durante su vida, enfermedades que son muy aparte del envejecimiento, como insuficiencia cardíaca, Parkinson o secuelas cerebrovasculares. Aquí podemos medir estos cambios mediante mediciones de presión. En este caso, se va a ver una disminución de la presión inspiratoria máxima, como ya lo mencioné, también de la expiratoria máxima y la disminución de la contracción del diafragma. En cuanto a la mecánica pulmonar y de la pared torácica,
también va a haber algunos cambios. Pero para eso, como ya sabemos, la respiración consta de dos fases fundamentales. La inspiración, que es un proceso más activo, que cuenta con una contracción muscular, lo que va a llevar a un aumento del volumen pulmonar, y la expiración, que es un proceso más pasivo, que va a depender mayormente de la elasticidad. Ahora, ¿qué es la elasticidad? La elasticidad es la capacidad que tienen los pulmones de volver a su estado normal, a su estado de reposo después de un estiramiento. Aquí también tenemos que recordar qué es la distensibilidad. Esta va a ser cuánto volumen puede entrar en el pulmón, cuánto volumen pulmonar hay por unidad de presión. Entonces, ¿qué cambios vamos a ver con la edad respecto a esto? Va a haber una menor distensibilidad de la pared torácica y un aumento de su rigidez. Esto por calcificaciones articulares. Como ya se mencionó, al envejecer va a haber calcificaciones articulares, puede haber osteoporosis o algunas deformaciones vertebrales que van a limitar la movilidad y por ende van a aumentar la rigidez y van a disminuir la distensibilidad de la pared torácica. También vamos a poder encontrar un aumento de la distensibilidad pulmonar, que, contrariamente a la pared torácica, y una disminución en su elasticidad. Esto por cambios en las proteínas. Proteínas de elasticidad que son, por ejemplo, el colágeno y la elastina. Estas pueden disminuir o pueden surgir alteraciones en su conformación, formando proteínas anormales como puede ser la pseudoelastina. Entonces la respiración, en resumen, todo esto va a ocasionar que la respiración sea menos eficiente y el cierre de las vías aéreas va a ocurrir antes, durante la respiración, lo que va a generar un atrapamiento aéreo y un aumento del volumen residual. Entonces el esfuerzo para mantener una ventilación adecuada va a ser mucho mayor. Aquí lo importante es saber que esto ocurre mayormente debido a la rigidez torácica y a la pérdida de elasticidad pulmonar. Otros factores que pueden modificar la función pulmonar son el tabaquismo, enfermedades obstructivas como POC, asma, infecciones respiratorias tempranas, obesidad, desnutrición y comorbilidades cardiovasculares. Los cambios que vamos a poder ver a nivel de los volúmenes y flujos pulmonares, como pueden ver en la imagen, hay una notable diferencia entre la espirometría de un anciano y de un joven. ¿Qué cambios va a haber en los volúmenes? Vamos a encontrar un mayor volumen residual y una capacidad residual funcional, una disminución de la capacidad vital, y en cuanto a la capacidad pulmonar total, esta se va a mantener en su estado normal debido a una compensación. En los flujos vamos a ver una disminución del flujo expiratorio forzado y una disminución de la capacidad vital forzada y el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. En cuanto a la relación que pueden ver en B sobre B por la capacidad vital forzada, va a haber una disminución con la edad, aunque puede mantenerse dentro del límite normal en adultos mayores sanos. Entonces, esto es importante tener en cuenta porque se pueden cometer errores en los diagnósticos y, por ejemplo, diagnosticar enfermedades obstructivas cuando en realidad no las tienen. ¿Qué cambios va a haber en el control respiratorio? Va a haber una disminución de la sensibilidad de los quimiorreceptores centrales a los cambios de presión arterial del CO2 y pH, y una disminución de la sensibilidad también a los quimiorreceptores periféricos a la disminución de presión arterial de oxígeno, lo cual nos va a llevar a una disminución en la respuesta ventilatoria. En el caso de la hipercapnia, a un 50%, y en la hipoxemia de un 35% a un 40%. Esto más que nada debido a cambios estructurales en la reducción del número de neuronas del centro respiratorio o una menor transmisión sináptica glutamatérgica excitatoria. Entonces, ¿qué consecuencias va a haber? Puede ocasionar una insuficiencia respiratoria debido a
a un estímulo de estrés metabólico, como puede ser fiebre, sepsis. También puede haber disnea por adaptación limitada, esto más que nada por un mayor drive respiratorio, acumulación de CO2 y un aumento en la fracción de espacio muerto fisiológico. En cuanto a la ventilación minuto, es similar en adultos mayores a los jóvenes cuando están en reposo. Y también va a haber una menor tolerancia al ejercicio. Ya, en cuanto a los cambios en el intercambio gaseoso, este proceso básico va a estar conformado por la ventilación alveolar, difusión gaseosa y la circulación sanguínea. Los cambios que se dan en este proceso nos van a llevar a alteraciones de ventilación-perfusión. Va a haber un cierre temprano de las vías aéreas, más que nada en las bases pulmonares, lo cual va a aumentar el espacio muerto, el shunt fisiológico y va a haber una disminución de la presión arterial de oxígeno. Va a haber también una menor superficie alveolar por el encruzamiento de la membrana alveolocapilar, una menor densidad capilar y una disminución del volumen sanguíneo capilar. En cuanto a los valores que podemos encontrar, la presión arterial de oxígeno va a disminuir de 0.22 milímetros de mercurio por año después de los 30 años. La presión arterial de CO2 se va a mantener estable y el pH va a mantenerse equilibrado, pero en cuanto a la gradiente alveolar arterial, esta va a experimentar un aumento con la edad. Ya, continuamos con lo que es, ¿no?, cambios inmunológicos. Y bueno, lo que vamos a ver aquí es que a medida que vamos a envejecer, el sistema respiratorio va a perder la eficiencia, bueno, de su mecanismo de defensa. Entonces aquí vemos, ¿no?, alteraciones de su mecanismo de defensa con la edad, al aumentar. Ahí lo primero, lo principal y lo más importante es la disminución de la limpieza de las vías respiratorias. Por lo tanto, en las vías respiratorias tenemos nosotros los cilios, por ejemplo, ¿no? Esto ayuda, por ejemplo, a barrer toda la mucosidad, el polvo y partículas. Entonces, para eso, eso nos ayuda, por ejemplo, en el caso de la tos, por ejemplo, eso va disminuyendo en lo que es los ancianos. Y también los cilios van disminuyendo en los ancianos. Entonces, por eso lo que tenemos acá, vemos que hay menor eficacia de la tos, por tanto, por la debilidad muscular y la menor distensión o elasticidad torácica, ¿no?, de la caja torácica. Luego vemos que también esto nos da a una reducción recién ahí creo que hubo una conclusión, de lo que es el reflejo de oxígeno. Y por lo tanto, como les dije, hay un deterioro de los cilios. Y lo cual, esto que hace, favorece lo que es infecciones, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, el EPOC, neumonías, bronquitis. Y luego vamos a otros, lo que es cambios en la regulación de la respiración. Aquí vamos a ver que en el envejecimiento va a haber una menor respuesta ventilatoria y, bueno, cardíaca también. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando hay, va a haber una menor percepción, por ejemplo, en el caso de que haya menos oxígeno o mayor lo que es CO2, por ejemplo, una hipoxia, una hipercapnia, va a haber menor percepción con el envejecimiento. Y por lo tanto, esto nos da una dificultad respiratoria o deficiencia respiratoria, ¿no?, en lo que es el sistema respiratorio. Y bueno, lo que también va a haber es, por ejemplo, mayor actividad bronquial, dice ahí, o sea, quiere decir que a un pequeño estímulo va a haber una broncoconstricción y por lo tanto, para una broncoconstricción que usamos los broncodilatadores. Y para esto, entonces va a haber una menor respuesta, o sea, por lo tanto, tú le das unos broncodilatadores a un anciano y estos no van a responder o su respuesta va a ser lenta. Bien, ahora, bueno, cambios inmunológicos, vemos, por ejemplo, alteraciones celulares en el sistema inmunopulmonar. Aquí va a haber, por ejemplo, en un lavado bronquialveolar que se le hicieron, por ejemplo, a algunos ancianos en algunos estudios o artículos que se vio, vemos que los macrófagos alveolares van a estar disminuidos y por lo tanto esto nos quiere decir que hay menos defensa en lo que es los pulmones. Y
pero a la vez, al mismo tiempo, que va a aumentar los neutrófilos, o sea, la respuesta inmune celular. Va a aumentar los neutrófilos, va a aumentar los linfocitos y también esta relación que es CD4-CD8. Y la CD4, esas células, se supone que son las que van a organizar o va a estimular, ¿no?, la respuesta inmune o va a atraer a las células, ¿no?, para poder defender al organismo. Y el CD8 es la que ataca, pero sin embargo en esta relación como aumenta, entonces las CD4 están más aumentadas y por lo tanto hay mayor inflamación. Ahora, también a la vez también va a estar aumentada lo que es la inmunoglobulina A, la M, en lo que son secreciones bronquialveolares y por lo tanto esa inmunosenescencia, que es prácticamente la disminución progresiva de la eficacia de las defensas del cuerpo, más esa exposición crónica, quiere decir que hay mayor estimulación de lo que es el sistema inmune, causa una inflamación persistente y por lo tanto esto es lo que daña en los ancianos, ¿no? Ahora, respecto al estrés oxidativo, ¿cómo causa, ¿no?, en los ancianos? Hay una reducción de defensas, por ejemplo, dicen, ¿no?, antioxidantes en el líquido epitelial, LF. ¿Y qué significa LF? Es el líquido epitelial de revestimiento. Es la primera línea, prácticamente es como una superficie interna de las vías respiratorias, recubre todo eso, este líquido, y por lo tanto tiene antioxidantes, ¿no? Como dice ahí, estos antioxidantes, por ejemplo, aquí en el anciano, en este caso va a estar disminuido eso, y por lo tanto va a haber menos glutatión, vitamina C, E, algazot, el catalasa, y bueno, todo eso van a estar disminuidos y por lo tanto hay menor defensa antioxidante y por lo tanto estimula lo que es el estrés oxidativo en el anciano. Bien, y por lo tanto a esto viene la mayor vulnerabilidad a lo que son contaminantes ambientales, es más vulnerable por eso el anciano de enfermarse con neumonía y causa lo que es daño alveolar, y bueno, causa lo que es la alteración del intercambio gaseoso y por lo tanto es más susceptible. Bien. En cuanto a las consecuencias clínicas, aquí como les dije es un breve resumen: mayor riesgo de infecciones respiratorias, neumonía, bronquiectasia, EPOC y EPOC incluso crónico, ¿no? Y hay menor eficacia del tratamiento inhalado, como les dicen los broncodilatadores, no hacen efecto, tienen un lento efecto. En cuanto al aumento de la mortalidad por el asma y la neumonía, las enfermedades que les mencioné, y bueno, el compromiso progresivo del intercambio gaseoso celular, ¿no?, es menos eficiente en el mayor. En cuanto a las implicaciones clínicas y funcionales, bueno, aquí vimos un artículo de lo que es el ejercicio, ¿no?, cómo puede afectar en la persona o en el humano, ¿no?, cuando envejece, es bueno o malo. En cuanto a eso, por ejemplo, la capacidad aeróbica en el anciano vemos que disminuye, ¿no? Porque ahí vemos un porcentaje en el 40% entre los 25 y 80 años, más o menos como mencionó. Hay una reducción del gasto cardíaco, hay menos extracción de los músculos, como les dije, de la elasticidad, y bueno, ahí finalmente que causa lo que es cae, ¿no?, la función pulmonar, hay un deterioro. En cuanto al ejercicio afectado por el envejecimiento, ¿no?, acá tenemos qué es lo que causa o qué es lo que causa en el sistema respiratorio. Por ejemplo, la capacidad difusiva de oxígeno, aunque no es un factor limitante así tanto como lo que es la capacidad oxidativa muscular, pero sin embargo afecta, ¿no?, con la edad. También vemos el transporte de oxígeno. Por ejemplo, ahí la capacidad de transporte va a disminuir en el adulto y peor, en el caso de ancianos vemos que hay altas tasas de anemia, entonces por lo tanto va a haber menos transporte de oxígeno. Luego lo que es la presión arterial pulmonar, en este caso va a estar aumentada, ¿no?, porque recuerden que hay rigidez y por lo tanto también aumenta la presión arterial pulmonar. La presión arterial de oxígeno, en este caso, va a disminuir, ¿no?, en personas físicamente activas, y en caso va a incrementar en caso de alguna alteración de la ventilación-perfusión, ¿no?, en la relación. Ahora, el volumen residual lo que va a hacer es aumentar. ¿Por qué? Porque disminuye lo que es la elasticidad pulmonar, ¿no?, lo que dije ahorita en lo que son cambios anatómicos, el diámetro bronquial, la fuerza de los músculos respiratorios poco a poco se deterioran y bueno, es anatómicamente. Y
finalmente hay, bueno, ¿no? La capacidad vital, en este caso contrario al otro, por esas causas de la elasticidad pulmonar, del diámetro bronquial, en este caso la capacidad vital disminuye y el volumen residual aumenta. En cuanto a disnea fisiológica versus patológica, bueno, ahí nos estaba mencionando, ¿no? Nuestra compañera, en el caso, ¿cuál sería fisiológica y cuál sería patológica, ¿no? ¿Cómo identificar? Bueno, en este caso, en la patológica es más súbito, que en cambio, el contrario con la fisiológica es más lento, conforme aumenta la edad. Entonces ahí vemos algunas diferencias, ¿no? Entre ambos, por ejemplo, con una prueba de ejercicio cardiopulmonar. El volumen de oxígeno máximo, por ejemplo, en el fisiológico, va a disminuir, como les dije, gradualmente con la edad de manera proporcional. Sin embargo, en el patológico hay un descenso marcado, súbito y encima desproporcionado. En el caso de reservas respiratorias se mantiene más o menos ahí de 15 a 20%, y en cambio en el patológico va a estar disminuida, ¿no? Menor a 10. En el caso de saturación de oxígeno, vemos que más o menos se mantiene estable, y en cambio en el patológico una caída súbita significativa mayor a 4% en este caso. Patrón de volumen corriente, vemos que más o menos dentro de los límites esperados, pero sin embargo en el fisiológico, bien en el patológico vemos que, bueno, es limitado, pero de forma temprana, ¿no? Ya, bien, entonces en factores externos, el impacto de los ancianos, ahí hemos visto lo que puede afectar, por ejemplo, el tabaco y la contaminación ambiental. En el tabaco, hay más o menos, mientras que un no fumador pierde de 25 a 30 mililitros por año, a partir de los 25 años, un fumador puede perder hasta el doble, ¿no? Entonces, más o menos vamos viendo esa diferencia entre ambos, un fumador y no fumador conforme la edad avanza. Ahora, también en el caso del tabaco favorece la destrucción alveolar, aumenta el riesgo de POC y reduce la capacidad de oxígeno. Eso es muy importante, ¿no? Y en cambio en los contaminantes ambientales también vemos, ¿no?, que hay una inflamación crónica de las vías respiratorias, puede haber también estrés oxidativo, más o menos les mencioné lo que es fisiológicamente como causa, mayor susceptibilidad a infecciones respiratorias, como les dije, neumonía, y el declive, como dijo nuestra compañera, ¿no?, el declive del FED, pero en cambio con la contaminación ambiental esto se hace más rápido. Y bien, eso sería todo. Ya, entonces, a ver. En cuanto a los cambios fisiológicos, el resto de temas que les va a tocar, idealmente hay un montón de cambios. Les compartí con su compañero un capítulo sobre envejecimiento, o sea, fisiológico de cada. De ahí extraigan lo más importante en relación más o menos al orden que han hecho sus compañeros. Cambio anatómico más importante, cambio funcional más importante, cambio fisiológico más importante, ¿no? Y repercusión clínica, pero háganlo de forma general. Entonces, porque si no van a repetir lo mismo en cada secuencia. Si hacen repercusión clínica en la parte muscular, va a resultar siendo lo mismo que en la parte fisiológica. Entonces, hagan funcional, fisiológico, anatómico, y al final ya hacen la repercusión clínica en general, porque si no van a repetir lo mismo, ¿ya? Está muy bien, muy buena su exposición. Entonces, lo más importante, ese capítulo que les compartí con su compañero, sus preguntas del examen van a venir básicamente de ahí, ¿ya? Entonces no les voy a preguntar nada de cosas rebuscadas, sino solamente las cosas más importantes. El cambio anatómico más importante, la caja torácica, ¿no? Cómo cambia su configuración. El cambio anatómico fisiológico más importante, ¿qué pasa con los alveolos, ¿no? Repercusión clínica, ¿qué pasa con el adulto mayor? Más neumonías. ¿Cuál es el otro problema? Neumonías más severas, y el otro, las estancias hospitalarias son más prolongadas, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen menos capacidad de adaptación al estrés, ¿no? A la infección, ¿ya? Entonces, los otros los hacemos la siguiente clase. Cardiovascular no le toca ahora, pero ya por el tiempo no nos va a alcanzar. Entonces, la siguiente clase empieza cardiovascular y ya los demás. Su exposición más o menos 20 minutos. Lo que viene es súper más sencillo y más fácil porque ya son cosas que ustedes manejan, ¿no? Son lo que son cambios en el envejecimiento.
no hagan exposiciones largas donde me ponga, ¿qué es lo normal? Una persona joven, no, de frente. Cambios en el envejecimiento son esto, repercusión, esto, clínicamente interpretación, esto. Así, ¿ya? Nos vemos la próxima clase. Chicos, inicialmente iba a llamar lista, llamaré, pero, o sea, entiendo que algunos ya han salido por algunas situaciones, entonces, llamaré yo. Ya, porque había